En el directo de hoy vamos a resolver ecuaciones irracionales, es decir, que tienen radicales, y también ecuaciones exponenciales. Aquí tenemos esta primera ecuación, que como veis, vemos algo aquí que nos tiene que saltar la alarma, bueno, que nos tiene que ayudar a identificar esa ecuación, y es esta raíz. Entonces vemos que es una ecuación cuya incógnita está dentro de una raíz, es lo que se llama ecuación irracional. ¿Cómo resolverla? Pues si solo hay una raíz, ya veremos luego qué hacer si hay más, pero en este caso si solo hay una, vamos a dejar sola esa raíz en uno de los lados de la ecuación. Vamos a dejarla en este lado porque además la tenemos positiva. Y para dejarla sola, ¿qué tenemos que hacer? Restar x en ambos miembros, de manera que nos queda esta expresión. Y ahora esta raíz, lo que podemos hacer para despejarla es elevar al cuadrado, porque es raíz cuadrada y si yo la elevo al cuadrado, además si elevo al cuadrado en un lado, ya sabéis que lo que haga en un lado lo tengo que hacer en el otro de la igualdad. Aquí, ¿qué sucede? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tengo raíz de 25 elevado al cuadrado, ¿cómo lo haríamos? Raíz de 25 es 5 y 5 elevado al cuadrado resulta que es 25. Entonces, en el fondo es como, o sea, ¿veis? Como si me desaparece la raíz, pero no es que me desaparezca, en el fondo estoy haciendo raíz de 25, raíz cuadrada de 25 al cuadrado, pues es 25, pues aquí lo mismo. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y aquí resulta que tengo una resta al cuadrado. Esto tenéis que identificarlo ya rápidamente. Ya si llegamos a este punto de resolver estas ecuaciones, debemos tener muy claro ya lo de los productos notables. Es decir, tengo una resta al cuadrado, pues lo resuelvo, además directamente lo puedo hacer con la fórmula. Pero si alguno no se acuerda por lo que sea, porque en este punto aún no tiene la práctica suficiente, lo puede resolver también, oye, si esto es 2 menos x elevado al cuadrado es 2 menos x por 2 menos x, pues también lo puedes hacer así si sabes multiplicar. Pero que se sepa la fórmula va a ir más directo además. La fórmula era el primer término al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado que es 4. Si hay aquí una resta, sería aquí un menos. El doble, 2 por el primero que es 2 por el segundo que es x, más el segundo al cuadrado, más x al cuadrado. Ahora vamos a operar esto. El que ya lo haya hecho mentalmente, mucho mejor. Yo aquí lo he escrito por si a alguno aún le tengo que refrescar. 2 por 2, 4x más x cuadrado. Y aquí resulta que me doy cuenta que en esta ecuación tengo el grado 2. Va a ser una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a intentar despejar todo a un lado de la igualdad. En este miembro vamos a dejar todo. De manera que me queda x cuadrado. La x, si la voy a despejar para este lado, lo conseguiré como restando x en ambos miembros y me queda menos 4x menos x menos 5x y el 4. Ya lo tengo ordenada esta ecuación de segundo grado. Vamos a resolver esta ecuación de segundo grado aplicando la fórmula general. Recordamos la fórmula general como era, la voy a escribir aquí. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a. Bueno, voy a marcaros aquí que era la a. La a es el término que acompaña al x cuadrado, la b es el coeficiente de la x y la c es el independiente, del término independiente. De manera que la a es si no hay nada es un 1, ¿vale? Cuidado con esto. Menos b. Menos b es menos y la b es menos 5, entonces es menos menos 5, pues me queda más 5. Cuidado aquí con la b negativa, siempre os pasa esto, que tenéis problemas con los signos. b al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5, que es más 25, pues 25. Menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 4, partido de 2 por a, 2 por 1, que es 2. Vamos a ir resolviendo esto. 5 más menos raíz de 4 por 4, 16. 25 menos 16 es raíz de 9 partido de 2. Y aquí la raíz de 9 vamos a hacerla directamente.
me dará 3. Entonces de aquí saco dos posibles soluciones. Una a la positiva y otra, una para el positivo y otra para el negativo. Para el positivo 5 más 3 que es 8 y 8 entre 2 que es 4. Y para el negativo 5 menos 3 que es 2 entre 2, 1. Y tengo estas posibles soluciones. Y digo posibles porque tenemos que comprobar si estas soluciones cumplen lo que nos dice aquí en esta ecuación. A ver, si yo sustituyo la x por 4 me quedaría 4 más raíz de 4 igual a 2. Pues tengo 4 más raíz de 4 que es 2, pues resulta que tengo aquí un problema. 4 más raíz de 4, 4 más 2 es 6, no cumple esto. Y si tengo un 1, o sea que está, nada. Y si tengo el 1, voy a sustituir 1 más raíz de 1 que es 1 es igual a 2. Sí, pues esta sí que vale. O sea que la solución válida sería que x sea 1. Porque habéis visto aquí, si era 4, esto es una x de que no vale, no es una x de la incógnita. Si era 4, ¿veis? 4 más raíz de 4. Y 4 más raíz de 4 me da 6, no 2. No lo cumple. Y esta x lo mismo, es una x de tachar esa solución. Entonces aquí tenemos esta ecuación irracional, es decir, que tiene raíces, que nos han salido dos soluciones, pero de la cual solo una cumple. Esta ecuación es válida para que esta igualdad se cumpla, porque las ecuaciones son igualdades, algo igual a algo. Aquí tenemos esta segunda ecuación y vemos que también hay raíces, que dentro de la raíz tenemos la incógnita, por lo tanto tenemos ecuación irracional, ecuación con radicales. Además, otra cosa que tenemos que ver es que no solo hay un radical, hay dos. Además están cada uno en un lado de la igualdad. Entonces lo tenemos fácil porque lo que tenemos que hacer es eso precisamente. Imaginaos que lo que tenemos es esto. Raíz de algo más algo menos raíz de algo igual a 2 más no sé qué. Pues aquí tendríamos que conseguir, si tenemos las raíces en un solo lado y son varias, pues esto, distribuirlas cada una en un miembro. Despejarla de manera que consigamos eso. Aquí ya este paso ya lo tenemos hecho, en realidad tenemos una raíz igual a 2 por otra raíz. Entonces no tendríamos que hacer ese paso de despejar. Pero si lo tenéis, que sepáis que sería así. Primero es conseguir una raíz en cada lado de la igualdad. Ahora que ya lo tengo, vamos a tener que hacer el mismo método de antes. Si son raíces cuadradas, si lo elevo al cuadrado, consigo que se me vaya la raíz. Pues elevo 7x más 1, todo ello al cuadrado, igual a 2 raíz de x más 4, todo ello al cuadrado. De manera que aquí, como dije antes, si es la raíz cuadrada de 7x más 1 al cuadrado, pues me queda finalmente 7x más 1. Y aquí cuidado, porque este 2 que tenemos aquí está multiplicando y está fuera de la raíz. Es decir, está elevado al cuadrado el 2. 2 al cuadrado y la raíz al cuadrado. Entonces, lo que haya fuera de la raíz multiplicando, lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y como esta raíz cuadrada está elevada al cuadrado, lo mismo que antes, me queda simplemente lo de dentro, x más 4. Lo que pasa es que como este 4 está multiplicando a todo esto, voy a ponerlo entre paréntesis, porque si no lo pongo, solo va a multiplicar el 4 por la x. Y eso no es lo que pone ahí. Y ahora ya tengo esta ecuación sencillita de primer grado, ¿veis? Pues vamos a operar el paréntesis primero. 4 por x, 4x, 4 por 4 más 16. Vamos a despejar, vale, 7x, vamos a el 4x, restamos 4x en ambos miembros, de manera que me queda 7x menos 4x, y aquí 16, restamos 1 en ambos miembros y me queda esto. 7 menos 4 sería 3x, 16 menos 1, 15. Aquí dividimos por 3 en ambos miembros y nos queda entonces 15 entre 3, que es 5. La solución sería 5, pero sería la posible solución. Vamos a comprobar en nuestra ecuación. Vamos a sustituir. Vamos a poner aquí, comprobación.
Comprobación. Raíz de 7 por 5 más 1 tiene que ser igual a 2 por la raíz de 5 más 4. 7 por 5, 35 más 1, 36. Raíz de 36 es 6. 5 más 4, 9. Raíz de 9 es 3. Y 2 por 3 es 6. No me he equivocado. 5 más 4. 2 por 3, 6. 7 por 5, 35. Vale. ¿6 es igual a 6? Sí. Pues el 5 sería la solución de esta ecuación. Si imaginaos que aquí nos sale 6 igual a otra cosa, pues no tiene sentido decir 6 es igual a otra cosa, ¿verdad? Pues no valdría la posible solución que habíamos averiguado. Aquí, como vemos, tenemos una ecuación porque hay un miembro igual a otro miembro, algo igual a algo, es decir, una igualdad. Y en la igualdad vemos que hay algo que no conocemos, que no es un número, sino que es una letra, esa incógnita. Y además esa incógnita resulta que está en el exponente. Pues todas esas características nos ayudan a ver que estamos en una ecuación. ¿Y de qué tipo? Una ecuación exponencial. ¿Cómo resolvemos este tipo de ecuaciones? Vamos a intentar conseguir una misma base donde haya potencias. Aquí tenemos una potencia y aquí tenemos otra potencia. Entonces vas a intentar conseguir una misma base. Vemos, además, el que tenga práctica ya verá que sí es posible, porque si yo el 4 lo expreso como 2 elevado a 2 y a su vez está elevado a x más 1, pues ya lo tengo. Más 2 elevado a x más 3 menos 320 igual a 0. Entonces ya he conseguido esa misma base. Resulta que una potencia elevada a otra potencia, sabéis que se multiplican los exponentes. Entonces tengo 2 elevado a 2 por x más 2 por 1 y 2 elevado a x más 3. Y este 320 podríamos incluso ver si lo podemos elevar, conseguir elevando 2 elevado a algo, que no. Pero imaginaos que lo consiguiéramos, pues lo tendríamos todavía más fácil. Pero en este caso no, pues lo vamos dejando. Y ahora, una vez que ya tengo esto, vamos a expresar la base con ese exponente x. Lo vamos a hacer lo que se llama como cambio de variable, es decir, a cada 2x le vamos a nombrar como t. Es decir, aquí si está 2 elevado a 2x más 2, resulta que tenemos, bueno, antes de hacer el cambio de variable os recomiendo que separéis. Si aquí hay una suma en los exponentes, quiere decir que es una multiplicación de potencias, esto debéis saberlo, ¿vale? 2x más 2, aquí en exponentes se traducen 2 elevado a 2x por 2 elevado a 2, por eso lo he puesto más este 2 elevado a x más 3, pues 2 elevado a x por 2 elevado a 3 menos 320. Y ahora ya sí que veo claro esto que acabo de decir. 2 elevado a x igual a t. Pero resulta que aquí tengo 2 elevado a x dos veces. Entonces tengo t al cuadrado. Pues escribo t al cuadrado por 2 elevado a 2, que es 4, más 2 elevado a x. Hemos dicho que cada 2 elevado a x va a ser una t. Pues venga, por 2 al cubo por 8 menos 320. Y resulta que, bueno, este por, normalmente el número se escribe delante y se escribe de esta manera, 4t al cuadrado más 8t menos 320 igual a 0. Tengo una ecuación entonces de segundo grado con la incógnita t, porque hemos aquí hecho este cambio de variable. Resulta que además en los coeficientes veo que tienen un factor común que es el 4, lo puedo extraer y así me queda una ecuación todavía más sencilla. Si extraigo el 4 como factor común, me queda t cuadrado más 8 entre ese 4 que he extraído me queda 2. Y aquí 320 entre 4 me queda 80. Todo ello igual a 0. Entonces ahora de aquí me centro en resolver esta ecuación de segundo grado. Vamos a hacerla aquí arriba. Lo voy a resolver con la fórmula general. T es igual a menos b
El b es el 2, sería menos 2 entonces. Más menos raíz de b al cuadrado sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4. Menos 4 por a, que es 1, 4 por 1 pues se queda igual, por c, que como es menos menos me va a quedar positivo, más 4 por 80, partido todo ello de 2 por a, que es 1, entonces 2. Continúo, menos 2, más menos. 320 me va a quedar aquí, 4 por 80 es 320, más 4, 324, a raíz de 324, rápidamente sería 18. Y de aquí ya puedo extraer los dos valores de t, ¿vale? Aquí estamos averiguando t. T sub 1, que sería con el positivo menos 2 más 18 sería 16 entre 2, 8. Y t sub 2 sería menos 2 menos 18 sería menos 20. Menos 20 entre 2 sería menos 10. Y estos serían los valores de t, es decir, t que sea 8 o t que sea menos 10. Entonces vas a deshacer el cambio de variable. Os lo voy a hacer en azul para que veáis. O sea, aquí estoy diciendo que 2 elevado a x puede ser igual a la t1, es decir, puede ser igual a 8. Si 2 elevado a x puede ser igual a 8, quiere decir que 2 elevado a un número me tiene que dar 8. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? A 3, por lo tanto, x tiene que ser 3 para que me dé esto. Otra cosa que me puede dar es este, con el t sub 2, que 2x, 2 elevado a x, me dé menos 10. 2 elevado a... ¿qué número me va a dar menos 10? No lo consigo exactamente. Además, para que me sea aquí negativo, si la base es positiva, no lo voy a conseguir. Entonces esto no lo voy a poder conseguir. La única solución real entonces es que x sea 3 para que se cumpla esta ecuación, ¿veis? Entonces, al final hemos llegado a que esta ecuación exponencial, para resolverla teníamos que conseguir esa misma base. Al tener esa misma base podíamos hacer ese cambio de variable. Con ese cambio de variable conseguíamos otra ecuación más sencilla, que sí podemos resolver, en este caso además era una ecuación de segundo grado, y veíamos qué soluciones nos daba para esa otra letra que hayamos puesto nosotros. Por cierto, este cambio de variable yo le pongo t, pero podéis poner otra letra, la que vosotros queráis. Es típico también la z, por ejemplo la m. Pues aquí lo que hemos resuelto es la t con esta ecuación de segundo grado, pero al deshacer el cambio de variable ya vamos a esos valores de x que son los que realmente nos interesan para esta ecuación exponencial. Aquí, como veis, tenemos otra ecuación que alguno dirá, no sé si es exponencial, no sé si es irracional. Veréis finalmente que es exponencial, porque al final la x está en el exponente y además esta raíz cúbica la vamos a poder expresar como esa potencia con exponente fraccionario, de manera que nos quedan solo potencias cuyo exponente tiene esa incógnita. Entonces es exponencial. Y diréis, madre mía, qué lío, ¿verdad? Tranquilos. ¿Veis? Y aquí además vamos a ir aplicando todas esas herramientas que hemos ido aprendiendo en cursos anteriores o en temas anteriores, que nos sirven para esto. A ver, yo tengo una ecuación aquí, tengo potencias. Bueno, me voy a quitar primero... Este lado lo tengo bastante bonito, ¿verdad? Como muy cómodo. Vamos a ver esto que podemos hacer con ello, que en un principio pues nos puede asustar. Y es, si yo, a ver, tengo esta potencia y tengo la raíz cúbica de esa potencia, puedo expresarlo, esta raíz, como exponente fraccionario, es decir, pasaría a ser una potencia cuyo exponente tiene una fracción. Y en esa fracción poníamos en el numerador el exponente y en el denominador el número índice de la raíz. Y oye, ya nos queda una cosa bastante menos asustadiza, ¿no? Nos asusta menos. Pero es que todavía nos podemos dar cuenta de una cosa. Oye, aquí tengo 5 y aquí tengo 25. Y es que resulta que esto, 25 lo puedo expresar en una potencia con base 5, porque 25 es 5 al cuadrado. Pues venga, vamos a escribirlo. Si 25 es 5 al cuadrado, tendría 5 elevado a 2 elevado a x cuadrado menos un cuarto partido de 3.
Que esto al final, ¿en qué se traduce? En multiplico exponentes. La potencia de otra potencia es multiplicación de exponentes. Porque además tengo la base positiva, no tengo ningún problema. Entonces voy a multiplicar el 2 por todo esto. Y es que resulta que cuando en una ecuación exponencial tenemos las potencias, tengo una potencia igual a otra potencia con misma base, solo me quedo con los exponentes. ¿Por qué? Pensad, si yo aquí tengo, imaginaos, tengo 2 elevado a 6 igual a 2 elevado a, yo qué sé, 4 más 2. Tengo 2 elevado a 6 igual a 2 elevado a 6, ¿verdad? Esto es igual a esto, ¿no? Pues igualo solo, me puedo quedar solo con los exponentes para averiguar si tengo ahí la incógnita para averiguar esa incógnita. Pues ya está, es lo que tengo que hacer. Como he conseguido esas mismas bases, ya solo me voy a quedar con los exponentes, que es lo que me interesa para resolver el valor de la x, para averiguar ese valor de la x. Entonces ya tengo algo más sencillo, ya me he quitado las potencias. Pero yo tengo una fracción, pues no pasa nada. ¿Sabéis? Fracciones. Bueno, vamos a multiplicar si queréis el 2 y así hacemos luego 2 por... me quedaría un medio, partido todo ello de 3. Y si está todo esto partido de 3, lo que puedo hacer es multiplicar por 3 en ambos miembros y se me va el 3 y me queda de esta manera. Y ahora ya multiplico el 3 por este 3 por 2, 6x menos 3, 2x menos 1 medio, y para quitarme este 1 medio, vale, ahora sí, era ecuación de segundo grado, claro, ¿veis? Me había olvidado aquí el cuadrado. Multiplicamos 2 para quitarnos primero el 2, no vayamos con prisas. 2 por 6x, 12x. Ahora 2 por menos 3, menos 6, igual a 2 por 2, 4x cuadrado. Y aquí 2 por menos 1 medio, como iba diciendo antes, menos 1. Ahora sí, venga. Ahora ya tengo esa ecuación de segundo grado, ya sin ningún problema, sin fracciones y sin nada. Voy a despejar el x cuadrado de manera que me va a quedar el x cuadrado, para que me quede positivo, como lo voy a dejar en ese lado, voy a poner el 0 a la izquierda. Me queda 4x cuadrado. Ahora el término de x, como está en este lado, lo voy a despejar, y para despejarlo resto 12x en ambos miembros, me queda menos 12x. Y ahora el menos 6, como lo tengo que despejar, sumo 6 en ambos miembros, de manera que me queda más 5. Y ahora llegamos ya a esta ecuación de segundo grado, ya ordenadita, veis aquí, que la podemos resolver aplicando la fórmula general. Voy a resolverla aquí arriba. Vamos a separarlo. X es igual a menos b. Menos b sería menos 12, que es 12. Más menos b al cuadrado, que es menos 12 al cuadrado, que es 144. Menos 4 por a, que es 4 por 4, 16. Y luego por 5, 80, partido todo ello de 2 por a, que es 2 por 4, 8. Y aquí si hacemos esto, 12 más menos 144 menos 80, 64, y la raíz de 64 entonces es 8. Partido todo ello de 8, x1 y x2. Para x1, el positivo 12 más 8, 20 octavos. Que si simplifico, puedo simplificar entre 4 y me queda arriba 20 entre 4 sería 5, 8 entre 4 sería 2. Y la otra sería con el negativo, la otra solución de x. 12 menos 8 sería 4, 4 octavos. Y 4 octavos, si lo simplifico, puedo dividir entre 4 y me queda 1 medio. Y estos son los valores de x para poder cumplir esa igualdad, como veis. Así que aquí ha sido bastante entretenido, de manera que en un principio, aunque ha sido entretenido, parecía más difícil de lo que era. Hemos ido aplicando esas herramientas que conocíamos, que eran, primero, pues convertir esto en exponente fraccionario. Segundo, ese 25 pasarlo a potencia.
Ahora que tengo misma base, igual o solo exponentes, ya solo me queda aquí una ecuación de segundo grado, parece ser, por el x cuadrado. Me quito el denominador, pues ya sabiendo quitar denominadores, luego me quito los paréntesis resolviéndolos, llegando finalmente a esta ecuación de segundo grado. O sea, esta ecuación, su equivalente es esta. Mucho más sencilla de resolver, ¿verdad? Pero claro, hasta llegar ahí hay que hacer unas transformaciones para las cuales necesitamos conocer todo eso, esas diferentes propiedades, potencias, exponente fraccionario, etc. Vamos a resolver esta ecuación que nos ha propuesto Claudia en el directo y como veis, ¿de qué tipo es? De las que estamos viendo en el directo es irracional, porque tiene dos raíces y además dentro de la raíz, en ese radicando tenemos la x, la incógnita. Cuando teníamos más de una, os dije que teníamos que intentar poner cada raíz en uno de los miembros de la igualdad. Es decir, vamos a dejar a la izquierda de la igualdad esta raíz y vamos a despejar esta al otro lado, de manera que nos va a quedar 7 menos raíz de 3x más 4. Porque para conseguir quitar de este miembro esta raíz, como está más raíz de 3x menos 4, lo conseguiré restando raíz de 3x más 4 en ambos miembros. Y ya he conseguido, ¿veis? Una raíz en un lado, otra raíz en otro. Para que esta raíz cuadrada pueda conseguir quitarla, ¿cómo lo haré? Si tengo raíz cuadrada de 2x más 1, si lo elevo al cuadrado, ya lo consigo. Y lo que haga en un lado, lo tengo que hacer en otro. Es decir, si aquí elevo al cuadrado, en este lado todo lo que haya también lo tendré que elevar al cuadrado. Y aquí, como digo, raíz cuadrada de 2x más 1 al cuadrado, pues me queda 2x más 1. Pero aquí lo que tengo es una resta al cuadrado. Una resta al cuadrado es un producto notable. Cuidado, no es lo mismo esto, que es un término solamente, es una raíz al cuadrado, que aquí 7 menos raíz. Aquí ya hay una resta, es diferente. ¿Cómo hago este producto notable? Pues el que no sepa la fórmula de producto notable, multiplica esto por esto, porque eso es la potencia, ¿no? O el que se sepa la fórmula, aplica la fórmula. Primer término al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado, que es 49. Menos, porque es una resta, el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por 7 por esto. 2 por 7 es 14 por esa raíz. Más el cuadrado del segundo, y es que el cuadrado del segundo es, vuelvo a hacer lo mismo de antes, raíz de 3x más 4, todo ello al cuadrado pues es 3x más 4. Y además aquí puedo suprimir el paréntesis porque no hay un negativo delante, no me va a afectar. Y ahora tengo todo esto, pues vamos a ir a agrupar términos semejantes en ambos miembros. Aquí resulta que tengo este 49, que con este 4 lo puedo sumar, 49 más 4 tengo 53, este lo tengo solo, y este tengo el 3x, que es el único que hay de x. Y ya no puedo agrupar nada más en cada miembro. Pero es que lo que tengo ahora es de nuevo otra ecuación en la cual sigue estando una raíz, pero ya solo hay una. Entonces voy a dejar esa raíz, la voy a despejar, la dejo ahí o la despejo si me interesa, de manera que me quede la raíz sola en uno de los miembros. Yo la voy a despejar a este miembro porque quiero que me quede positiva. Me interesa que quede positiva. De manera que aquí, para ello tendré que sumar 14 raíz de 3x más 4 en ambos miembros de la igualdad y ya consigo que me quede en este lado. Y aquí me queda este 53 con el 3x y voy a despejar el 2x más y el más 1. Y ya he conseguido esto, ¿veis? Y ahora puedo aquí operar términos semejantes. (53 menos 1, 52, y 3x menos 2x más x. Y ahora que ya tengo a un lado de la igualdad esa raíz, vuelvo a elevar al cuadrado para eliminar esa raíz. Y si elevo al cuadrado, todo ello al cuadrado y 52 más x también al cuadrado, porque si lo hago en un lado, si lo hago en un miembro, lo tengo que hacer en otro. ¿Y aquí me queda? Voy a coger la calculadora.
lo que he dicho antes, si fuera de la raíz tengo un número multiplicando y está elevado al cuadrado, el 14 está elevado al cuadrado, es decir, es 14 por 14, 196. Y esta raíz, como tengo raíz de 3x más 4 al cuadrado, pues me queda 3x más 4. Además lo pongo entre paréntesis porque el 14 este está multiplicando a toda la raíz, es decir, ahora el cuadrado del 14 está multiplicando a todo el radicando. Y aquí, de nuevo, tengo una suma al cuadrado. Y si tengo una suma al cuadrado, otra vez productos notables. Qué interesante este ejercicio, ¿verdad? Es decir, tengo que hacer suma al cuadrado. Cuadrado del primero, 2704. Más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por 52 por x, es decir, 104x. Más el cuadrado del segundo, es decir, más x al cuadrado. ¿Se verá? Uy, lo voy a poner un poco más para acá. Más x al cuadrado, ahora sí. Entonces ahora me queda todo esto. Pues venga, vamos a seguir operando. No hay que rendirse. Sigo por aquí arriba. Tengo todo esto y aquí tengo, esto es un más, más. Tengo este paréntesis, lo multiplico, venga. 196 por 3, 588x. 196 por 4, más 784, igual a 2704 más 104x más x cuadrado. Resulta que ahora ya veo claro que es una ecuación de segundo grado. Vamos a dejar el 0 a la izquierda para que nos quede positivo, vamos a ordenarlo. X cuadrado. Ahora, del x tengo aquí este x, que si lo despejo me va a quedar 104 menos 588 menos 484x. Y del término independiente tengo 2704, que si despejo el 784 me queda menos 784, 1920. Y esta ecuación la he convertido en esta, equivalente, de segundo grado. Ahora tendríamos que averiguar las dos posibles soluciones resolviendo esta ecuación de segundo grado. Vamos a ver con la fórmula, nos van a quedar números grandes, así que hay que tener cuidado. El menos b sería este término, menos b sería menos 484, pues me quedaría 484. Más menos raíz de b al cuadrado, es decir, 484 al cuadrado. Madre mía, qué número. Menos 4 por a por c, pues me quedaría 4 por 1 por 4 por 1920. Qué divertido. Partido de 2 por 1, que es 2. Vamos a hacer la raíz. Hacemos esta resta. Ahora imagínate, qué bien. Nos da la raíz de todo esto, nos da 484 más menos raíz de 2000 no sé cuánto, que te sale 476 partido de 2. Y de aquí sacamos las dos posibles soluciones, la x sub 1 y la x sub 2. La x sub 1 la vamos a hacer con el positivo. 484 más 476, todo ello entre 2, nos queda 480, sería una posible solución. Y la siguiente con el negativo, 484 menos 476, entre 2, ay, qué guay está. Una muy grande y otra muy pequeña. Y estas son las dos posibles soluciones. Ahora habría que sustituir aquí para ver cuál es válida. A lo mejor son las dos, a lo mejor no es ninguna. A ver, comprobación. Si tenemos 480 sería sustituir la x por 480. Entonces tenemos 2 por 480 más 1, la raíz de 961, que es 31, más aquí 3
por 480 más 4, la raíz de 1444, que sería 38, igual a 7. ¿Esto es correcto? No, es incorrecto, por lo tanto, esta no vale. Y si sustituimos por 4, sería 4 por 2, 8, más 1, 9, raíz de 9, 3, más 3 por 4, 12, más 4, 16, raíz de 16, 4, 3 más 4 es igual a 7. Sí, pues esta solución sería la válida. De las dos que nos han salido, de las dos posibles, la válida sería 4. Sería la solución de esta ecuación irracional. Y nada, hasta aquí el directo de hoy. Si os ha gustado, dadle me gusta, compartid también el directo y podéis suscribiros al canal o haceros miembros para estar al tanto de nuevos vídeos, nuevos directos. Y nada, un saludo para todos, que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.